Las caricaturas ya forman parte de nuestra vida, alguna vez fueron creadas, están ahí, no se irán más y cumplen una función social que es indudable y es indiscutible. Comparto con ustedes dos caricaturas. La primera es una caricatura hecha a Charles Darwin. Seguramente esta caricatura la hizo un cristiano, de alguna manera burlándose de la teoría que pregonaba Darwin sobre la evolución del hombre. También tenemos ahí otra caricatura de un actor que desempeñó un papel importante en una serie televisiva. Y vamos a notar que las caricaturas lo que hacen es exagerar ciertos rasgos y desnaturalizar a la imagen de la persona. Y aunque en un rato vamos a hablar un poco más de las caricaturas, creo que nosotros, cuando nos alejamos de Dios, pasamos a ser como caricaturas de lo que podríamos llegar a ser. Es por eso que el plan de redención consiste en que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios, como dice Efesios 1:5, y de esa manera volver a ser hijos de Dios y volver a pertenecer a la familia del cielo. Bien, si nos preguntamos cómo llegamos a ser solo una caricatura de lo que el ser humano debía ser según los planes de Dios, la respuesta casi automática puede ser, bueno, fue por causa del pecado. Y esa respuesta, si bien es correcta, es una respuesta general, y yo quisiera profundizar un poquito más en esa misma respuesta para detenernos en algunos detalles que nos pueden ayudar a entender mejor este tema. Para profundizar en esta respuesta, yo creo que tenemos que ir a ver cómo se manifestaba la vida en el principio, ahí en el Génesis, cuando Dios creó al ser humano. Si volvemos al Génesis, en la creación del ser humano, básicamente Dios crea al hombre y le propone un estilo de vida, que es un estilo de vida basado en la fe. Porque Adán no fue testigo de todo lo que creó Dios. Adán fue creado en el sexto día, cuando ya todo había sido creado. Incluso ni siquiera Adán fue testigo de de la creación de Eva, porque él entró en un profundo sueño para poder Dios entonces crear a Eva. En definitiva, ni Adán ni Eva fueron testigos absolutamente de nada de lo que Dios creó. Así es que ellos tenían que aceptar que todo lo creado, que era perfecto y era hermoso y era para ellos, era un regalo para ellos, que todo eso fue creado por Dios. Debían confiar, aceptar por fe que todo eso fue creado por Dios. Incluso en la advertencia que Dios le hace sobre la muerte, cuando les dice que si comen del árbol del conocimiento y del bien y del mal, morirán. La muerte la tenían que aceptar por fe. Hasta ese momento, en el planeta Tierra, no existía la muerte, no había evidencias de muerte, y ellos también tenían que aceptar la muerte por fe. Ya que Dios le planteó a Adán y Eva una vida basada en la fe, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el plan de Satanás para destruir al hombre? Justamente el plan de Satanás para destruir al hombre es proponerle otro estilo de vida, ya no basado en la fe, sino basado en otros valores. Para lograr este objetivo, lo que va a hacer Satanás es darle un discurso a Eva, darle una nueva versión de cómo son las cosas a Eva, para que Eva pueda dudar de Dios, y justamente la duda lo que hace es socavar la fe. Eva termina creyendo en el discurso, en las palabras de la serpiente, y comienza entonces a desconfiar de Dios y de su palabra, y pone su confianza, su fe en las palabras de la serpiente. Inmediatamente cuando Eva pierde la fe en la palabra de Dios, pierde la fe en la realidad tal como Dios se la había presentado, invariablemente da el segundo paso, y cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo cuando nos falta fe en Dios, invariablemente damos el segundo paso, que es empezar a dudar que Dios nos ama, o dicho de otra manera, empezar a dudar de las intenciones de Dios, de por qué nos da cosas, de por qué dice que nos cuida y de por qué dice que nos ama. Empezamos a creer que Dios tiene intereses ocultos, ¿sí? Que no nos quiere contar, y si Él tiene intereses ocultos y no nos lo quiere contar porque se va a beneficiar Él mismo, entonces es egoísta. Y si Dios es egoísta, entonces no ama como dice amar.
Y el tercer paso inevitable, después que dimos el primero y el segundo, es que cuando ya no confiamos en Dios y cuando ya no creemos que nos ama, entonces ya no vale la pena centrar nuestra vida en Dios. Es decir, ya no vale la pena hacer un esfuerzo para tomar decisiones para que Dios sea el centro de nuestra vida, porque ya no confiamos en Él y ya dudamos de su amor. Entonces, automáticamente centramos nuestra vida, nuestra mirada en las cosas que nos rodean y hacemos de nosotros mismos el centro de nuestra vida y el centro del universo, porque finalmente la persona egoísta quiere que todo gire en torno a él. Al pueblo de Dios le pasó esto muchas veces. Yo voy a mencionar una sola como a modo de ilustración, pero esto le pasó muchas veces. En tiempos de Cristo, el pueblo de Dios, no los paganos, ¿sí?, que no conocían a Dios, sino el pueblo de Dios, estaba teniendo una relación, si se puede llamar, con Dios, en donde no tenían fe y en donde dudaban del amor y del cuidado de Dios. Mateo 6 menciona a Cristo, tomando ilustraciones muy sencillas y muy fáciles de entender. A través de esas ilustraciones les enseñaba al pueblo que ellos no tenían fe y que ellos dudaban del amor de Dios. Cuando les dice, ¿por qué ustedes están tan preocupados por sus necesidades básicas? Lo que han de comer, lo que han de vestir, lo que han de beber. Si Dios cuida a los pajaritos que ni ciegan ni siembran, ni juntan en granero, si Dios viste de esta manera a los lirios del campo, ¿sí?, ¿cómo no los va a cuidar a ustedes? Ustedes valen más que los lirios, que las flores y más que los pajaritos. En definitiva, Jesucristo les estaba mostrando que ellos habían perdido la fe en Dios, aunque creían en Dios, aunque guardaban el sábado, aunque daban el diezmo y no comían chancho, pero habían perdido la fe en Dios y no creían, o sea, dudaban, no creían que Dios los amaba, y porque pensaban que Dios no los amaba o dudaban del amor de Dios, creían que ellos mismos debían preocuparse por los alimentos y por las necesidades básicas, cuando Dios ya les había prometido que se los iba a dar. Entonces Jesús refuerza este pensamiento cerrando la idea en Mateo 6:33, un pasaje muy conocido por ustedes, cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Obviamente, cuando el ser humano transita estos tres pasos a través de los cuales se destruye la relación que él tiene con Dios, lo que hace es, como dijimos, ponerse a sí mismo como centro de su vida, tomar la responsabilidad de cuidarse a sí mismo sin Dios, y esto puede pasar creyendo en Dios, porque recuerden que estas palabras Cristo se las dirigió a su pueblo, no a personas ateas, ¿verdad? Así que podemos seguir guardando las formas de la religión, pero vivir angustiados y vivir estresados creyendo que las cosas dependen de mí, que mi sostenimiento depende de mí y que yo no necesito a Dios para esto, que lo tengo que hacer con mis propios esfuerzos. Esa es la gran consecuencia triste de aquellos cristianos que no confían en Dios y no creen que Dios los ama. Terminan tan estresados o más y tan angustiados como aquellos que no creen en Dios, o más que aquellos que no creen en Dios, porque no se han dado cuenta que solo siguen las formas de la religión, pero llevan una vida religiosa sin fe y sin creer que Dios los ama. ¿Cuál sería el proceso de restauración? Bien, el proceso a través del cual Dios quiere restaurar la relación que tiene con sus hijos es el mismo proceso a través del cual Dios generó una relación con Adán y con Eva ahí en Génesis. En el principio, pues si vamos a Génesis, lo que vamos a notar es que Dios lo que hizo fue crear un mundo perfecto, ideal, que cubría todas las necesidades de Adán y Eva y más, ¿sí?, las cubría con creces. Y luego el broche de la creación fue justamente Adán y Eva, y Dios les dice: miren, este mundo perfecto, ideal y maravilloso, yo se los regalo a ustedes. Y este mundo es una expresión de que los amo. A través de esta creación, que yo se las regalo a ustedes, y los estoy poniendo como mayordomos de esta creación, a través de esta creación yo quiero mostrarles que los amo. Entonces, Dios lo que hace en primer lugar con el hombre y con la mujer, con el ser humano, cuando los crea, es da una expresión de amor, ¿sí?, manifiesta una expresión de amor y los invita a tener fe, los invita a confiar en Él. Bien, Dios entonces, después del pecado, porque esto fue antes del pecado, ¿no? Después del pecado va a seguir los mismos pasos. Lo que hace Dios es dar una expresión de amor, y a partir de ahí nos invita a todos a que confiemos en Él.
¿Cuál es la expresión de amor que Dios le dio al hombre y a la mujer, al ser humano, después del pecado? Bueno, si seguimos esta línea de pensamiento centrado solo en Génesis, aunque esto lo podemos ver en muchos lugares de las Escrituras, si seguimos solo en Génesis, vemos que la expresión de amor que Dios le dio a Adán y a Eva después del pecado para que ellos volvieran a tener fe en Él es que Dios hizo cargo de su pecado, Dios hizo cargo de sus errores. Y lo ilustró de manera magistral, porque Dios es una persona que ilustra las cosas de tal manera para que todos entiendan. Lo ilustró diciendo o haciendo lo siguiente: mueren animales y la piel de esos animales cubre a Adán y a Eva. Hay muchísimo que decir de esto sobre las pieles, sobre las hojas de higuera que cosieron para hacer sus propios vestidos. No me voy a detener en los detalles, pero básicamente esos animales que murieron representaban a Dios, que moriría por causa de los pecados del ser humano. Es decir, un ser inocente, y ese ser no era otro que Dios, moriría por los pecados del ser humano. El ser humano no debería pagar las consecuencias, las consecuencias finales, que es la perdición eterna por su pecado, sino que esas consecuencias las pagaría Dios. Y en segundo lugar, las pieles que sirvieron de vestimenta a Adán y a Eva, que los abrigaron del frío, ¿verdad? Porque el clima había cambiado, representan el cuidado de Dios en las cosas cotidianas. Entonces, ahí encontramos que en ese acto, Dios, en su amor, le demuestra a Adán y Eva: yo los amo tanto que los salvaré de la perdición eterna, pero también los cuidaré de las necesidades inmediatas. Entonces, siguiendo el orden preestablecido desde la creación, vamos a llegar a la conclusión de que sin fe y sin amor es imposible llevar una vida plena, y sin fe y sin amor es imposible ser un cristiano cabal y tener una relación clara, directa, sincera y honesta con Dios. La vida plena en el cristianismo se desarrolla cuando yo tengo fe en Dios y cuando creo que me ama. Todas las otras propuestas que este mundo nos ofrece, aún dentro del cristianismo, que no sigan esta línea, son sencillamente parodias del cristianismo. Una parodia es una imitación burlesca del cristianismo. Incluso, no solamente a nivel relación, todos los intentos que este mundo nos ofrece, aún dentro del cristianismo, para salvarnos, que no incluyan tener fe en Dios y confiar en que me ama, terminan también siendo una parodia del cristianismo y terminan desdibujando el carácter de Dios, la imagen de Dios y el concepto que nosotros tenemos de nuestro Creador. Y déjenme mencionar, podrían ser más, pero dos grandes parodias del cristianismo. Dijimos que parodias es una imitación burlesca, ¿verdad? Yo voy a hablar de dos grandes parodias del cristianismo que las vivimos hoy, pero las venimos viviendo desde hace muchos años. Incluso ya en tiempos de Cristo existían estas dos grandes parodias. La primera es el cristianismo como una obra de teatro. Miren, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se escribe o cómo se dice actor en griego? ¿Sí? En griego, actor se escribe y se dice hipócrites. Hipócrites. Bien, esta palabra, así, hipócrites, ¿a qué le suena? Bueno, justamente de esta palabra, hipócrites, deriva la palabra castellana hipócrita, ¿sí? Solamente que, digamos, para el griego, el actor barra hipócrita no tenía la connotación que tiene hoy, ¿verdad? Hoy tomó una connotación diferente. Ahora, cuando la iglesia se vuelve una obra de teatro, los cristianos que asisten a esa iglesia, estoy hablando del cristianismo en general, los cristianos que asisten a esa iglesia son hipócritas, son actores que actúan como cristianos y actúan porque no son. Si vos sos un hijo de Dios, no necesitas actuar como hijo de Dios, ¿sí? Que actúan como cristianos para parecer algo que no son. El problema es que este tipo de cristianismo termina creyendo que la salvación es por obras, que la salvación es, mejor dicho, por medio de la buena conducta, por medio de la obediencia y la buena conducta. Entonces, ¿quiénes son los mejores cristianos en este tipo de iglesia? Justamente los mejores cristianos son los mejores actores, es decir, son los que mejor actúan o mejor disimulan su pecado, intentando aparentar que son obedientes o intentando aparentar haciendo buenas obras.
Jesucristo enfrentó este problema en sus tiempos, por eso en Mateo 6 y en Mateo 23 hay un discurso interesante, especialmente en el 23, cuando él llama a los fariseos hipócritas. Y ahí todo un discurso, ustedes lo pueden leer, en donde muestra cómo actuaban para mostrar cierta apariencia, ¿sí? Actuaban para mostrar cierta conducta, pero en realidad en su interior eran sepulcros blanqueados, dice, ¿verdad? Estaban llenos de corrupción, pero por fuera, ¿verdad? Se presentaban como verdaderos actores haciendo las cosas bien. Claramente, por ejemplo, en Lucas 11:39 dice que estos actores, estos fariseos actores, ¿verdad? Hipócritas, estaban en su interior llenos de rapiña y de pecado. Ahora, este tipo de cristianismo, este tipo de cristianos representaban, en aquel tiempo y ahora también, representaban a los conservadores, a lo que el mundo llama cristianos conservadores. Y a mí esto me preocupa porque en ciertas latitudes del mundo, ¿sí?, se ha desarrollado la idea de que un buen cristiano, un cristiano cabal, un cristiano hecho y derecho, tiene que ser conservador. Y sin embargo, estos conservadores fueron uno de los que crucificaron a Cristo. Es más, permítame leerles una cita. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Es interesante que aquí a los conservadores se los llama superficiales. Y es lógico, porque el que tiene una relación con Dios basado en la conducta, tiene una relación superficial con Dios. Así es que cuidado con esto de enorgullecernos, y ya eso es un problema, con esto de sentirme bien cuando yo soy un cristiano conservador, porque los conservadores no tienen buena prensa ni en la Biblia ni en la tía Elena. La segunda gran parodia del cristianismo es los cristianos caricatura. Un poco me voy al título ahora, ¿no? Los cristianos caricatura. ¿Qué es una caricatura? Es un retrato en el que, con intención crítica o humorística, se deforman en exceso los rasgos característicos de una persona. El cristiano caricatura dibuja, elabora sus propias creencias de cómo debería ser el cristianismo y sus prácticas. Y así como las caricaturas son una interpretación libre de la realidad, así los cristianos caricatura hacen una interpretación libre de las escrituras para poder adorar a Dios y para poder practicar el cristianismo tal como a ellos les parece. Estas personas representan a lo que el mundo cristiano llama cristianos liberales. O casualidad, en tiempos de Cristo también existían los cristianos liberales. No eran los fariseos, eso eran los conservadores, sino que eran los saduceos. Los saduceos, que eran la clase sacerdotal, imagínense, la clase sacerdotal eran liberales, y ahora voy a mostrarles lo que eran los liberales en tiempos de Cristo. Estas personas, los saduceos, no creían en ninguna manifestación sobrenatural. Fíjense lo que dice el texto bíblico de ellos. Hechos 23 del 6 al 8 dice: Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existe. Imaginen, la clase sacerdotal, aquellos que lideraban el templo y sus rituales que prefiguraban a Cristo, no creían en las acciones sobrenaturales que Dios en su soberanía podía hacer aquí en este mundo con sus hijos. Por eso es un terrible error, que nos dividamos entre conservadores y fariseos, que hablemos de conservadores y fariseos, porque finalmente los conservadores, que eran los fariseos, y los liberales, que eran los saduceos, se unieron
para matar a Cristo. Dios no es ni conservador ni liberal. Sus hijos tampoco deberían serlo. Convengamos que hay muchas maneras de abordar la vida. Este mundo nos ofrece, aún dentro del ambiente del cristianismo, nos ofrece muchas maneras de abordar la vida y de abordar el cristianismo, de abordar la vida cristiana. Pero Dios nos dejó una sola manera. Y para eso quiero leer con ustedes Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y este texto no nace en el Nuevo Testamento. Este texto es una cita del libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Así es que vivir la vida cristiana por medio de la fe es el modelo que nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Tener fe, según Hebreos 11:1, es creer en realidades que no pueden ser vistas por estos ojos, pero que creemos que existen aunque no las podamos ver. Lo interesante es que Dios se ha revelado a todo el mundo, se ha mostrado a todo el mundo, porque Él quiere salvar a todos. Y porque como la salvación viene por medio de una relación con Dios, como dice Juan 17:3, Él se muestra a todos para salvarlos a todos, para que todos terminen de alguna manera teniendo una relación con Él y poder salvarse. El libro de Romanos, Dios a través del libro de Romanos, nos muestra esto de manera magistral. Miren, en Romanos 1 del 19 al 23, ahí se nos dice que Dios se manifestó al mundo entero para que el mundo lo conociera a través de la creación. ¿Sí? Ustedes pueden leer los pasajes después. Pero el mundo, porque no tenía fe, aquellos que recibieron la creación como revelación de Dios, como no tenían fe en Dios, hicieron de la creación misma su Dios. Entonces comenzaron a hacer estatuas e imágenes de animales, de plantas, de elementos de la naturaleza, incluso del hombre, y los adoraban como Dios, ¿sí? Ahora, a partir de Romanos 3, Dios dice que Él se revela a aquellos que sí tenían la Escritura. La Escritura, la Biblia, ¿sí? En este caso el Antiguo Testamento, era la revelación escrita de Dios, ¿sí? Y justamente el pueblo judío tenía la revelación escrita de Dios. A partir de Romanos 3, Dios nos dice que Él se reveló también a aquellos a los judíos que tenían la revelación escrita de Dios, pero como no tenían fe, como ellos tampoco tenían fe, al igual que los paganos que no conocían a Dios, hicieron de la obediencia, hicieron de la conducta el medio de salvación e incluso hicieron de la obediencia y la conducta un ídolo. Y un ídolo no es otra cosa que algo que ocupa el lugar de Dios. Pablo llama al ídolo de creer que la salvación viene por la conducta y la obediencia, lo llama las obras de la ley, es decir, aquellos que tenían la revelación escrita de Dios, el pueblo de Dios que tenía la revelación escrita de Dios, que era el pueblo que más conocimiento tenía de Dios, por no tener fe, terminó idolatrando a la conducta y la obediencia y creyendo que se podía salvar siguiendo las obras de la ley. Por eso, el pasaje de Romanos 3, del 10 al 12, que dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se aplica perfectamente a el pueblo de Dios o a aquellos que no tienen fe. Porque dice el texto que acabamos de leer, no hay justo ni siquiera uno. Claro, sin fe nadie es justo, porque Romanos 1:17 dice que el justo es justo ¿por qué? Por medio de la fe. Cuando vos no tenés fe, jamás vas a obtener la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, que es un regalo que Cristo te quiere dar, se obtiene solo por medio de la fe. Dios no solamente quiere cambiar tu conducta, Dios no solamente quiere que vos seas obediente, Él quiere cambiar tu manera de pensar, quiere cambiar tus motivaciones, quiere cambiar tus valores, quiere cambiar tus prioridades. Por eso hay algunos pasajes en la Biblia donde Él nos muestra cuál es su verdadero plan. Por ejemplo, vamos a leer Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Esto en la Biblia se llama cambio de corazón. Esto en la Biblia se llama renovar nuestra manera de pensar. Esto en la Biblia se llama conversión. Es Dios estando presente en mi vida, porque yo me he convertido en templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en mí,
Es Dios que ahora me da la capacidad de amarlo y el deseo de poder obedecerlo. No somos nosotros los que tenemos que generar la obediencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar decisiones correctas para elegir confiar en Dios, llevar una vida de fe, y de esa manera el plan de Dios se cumple en nuestra vida, porque se restablece por medio de la fe la confianza en Dios y yo empiezo a creer otra vez que Dios me ama. Solo mediante la fe y llevando una vida de fe, nosotros cumpliremos con las condiciones necesarias para que el mensaje de Ezequiel 36 pueda ser una realidad en nuestra vida. Vivir con fe o vivir sin fe, ahí radica toda la diferencia.